La pradera de Wyoming se erguía inmóvil en 1887, como si contuviera el aliento. El polvo se aferraba al viento, con la obstinación de una memoria que se resiste a desvanecerse, girando en patrones silenciosos que no llevaban a ninguna parte. La casa seguía allí, una silueta de madera deformada y ventanas huecas. No había huellas en el porche, solo el gemido doloroso del tiempo. Ella subió con pasos lentos y reticentes, como alguien que no regresa a un hogar, sino a un silencio que la tuvo cautiva. Su nombre era Hope, un nombre que su madre rara vez pronunciaba y que el pueblo nunca usó. La gente la llamaba la chica de Ana, cuando la llamaban de alguna manera. No había regresado en busca de respuestas, porque las respuestas no vivían allí, solo sombras. Sombras de los ojos de su madre, de un invierno que nunca se suavizó, de noches en las que ni el crepitar del fuego era suficiente para ocultar la tos. Al entrar, el aire se sentía inmóvil. El polvo flotaba en los rayos de sol tardíos, suspendido como algo sagrado. No encendió una lámpara, no barrió, simplemente caminó, dejando que el eco de sus botas llenara el vacío. Cada tabla del suelo parecía guardar un secreto demasiado frágil para ser perturbado. Sus pasos resonaban, más suaves que pisadas, más fuertes que la memoria. En el dormitorio, el baúl de cedro todavía estaba bajo la ventana estrecha. Recordaba que de niña, su madre presionaba la mano sobre la tapa y susurraba, «Todavía no», como si fuera una bóveda de heridas, no de objetos. Hope lo abrió con ambas manos, los dedos rígidos por el largo viaje. Dentro, doblado con reverencia y envuelto en silencio, había un vestido de un índigo descolorido. El dobladillo estaba cosido de manera irregular, pero no descuidada. Su respiración se detuvo. El hilo era extraño, demasiado oscuro, demasiado preciso. Lo sostuvo a la luz y vio una línea que se curvaba a lo largo del borde, un patrón donde no debería haber ninguno, un cosido que contaba una historia. Ella no lloró, todavía no. Su madre nunca lloraba frente a ella, y el silencio le había enseñado a no ser la primera. En su lugar encontró el kit de costura junto a la ventana y comenzó a descoser el dobladillo, lenta y cuidadosamente. Sus dedos temblaron mientras el hilo se aflojaba. Lo que emergió no fue tela ni bordado, sino un camino, un mapa, cosido con un hilo del color de la sangre seca, sin puntos de referencia, solo símbolos, sin caminos, solo líneas de dolor. Siguió el rastro con el dedo hasta que se detuvo abruptamente en un nombre, Elias Holt, un nombre que nunca había oído de la boca de su madre, un nombre con peso, un nombre que no pertenecía a las historias, sino a algo real. Su corazón no se aceleró, se tensó, como si algo viejo y enterrado se hubiera movido bajo sus costillas. Esa noche no subió a la cama. En su lugar se tumbó en el suelo junto al baúl de cedro, con el vestido extendido a su lado como una segunda piel. Miró fijamente al techo, escuchando, pero no llegó nada, ni viento, ni voz. Solo el sonido del viejo reloj en la cocina, haciendo tic-tac como una herida que no se cerraría. Sostuvo el mapa con ambas manos, los ojos bien abiertos en la oscuridad. En ese silencio tan denso que era difícil respirar, se preguntó si el hilo siempre había estado allí, esperando sus manos y sus ojos, o si su madre lo había cosido sabiendo que un día regresaría, no en busca de un cierre, sino de una dirección. No para encontrarlo a él, sino para encontrarse a sí misma en los espacios que él había dejado atrás. El mapa no mostraba millas, no ofrecía pueblos ni nombres, ni nada útil para los ojos de alguien que buscaba lógica. Ofrecía algo más profundo, fragmentos, símbolos, un lenguaje de la memoria cosido en la tela. Y Hope, aunque no conocía su significado, entendía el silencio entre cada puntada. Era el lenguaje de su madre, un lenguaje de cautela, ocultación y cosas demasiado sagradas para nombrar. No le preguntó a nadie directamente. Así no era como se buscaba algo real en un lugar como Wyoming. Escuchabas, esperabas, dejabas que la tierra hablara primero. Envolvió el vestido en lino y lo mantuvo pegado a su costado, escondido en una gastada mochila que ahora cargaba más peso que cualquier cosa que hubiera poseído. No era para usarlo, era una llave. La primera pista vino de un viejo herrero en los confines de un pueblo tan pequeño que no se molestaba en tener carteles. Ella le mostró un boceto de una de las marcas del mapa, un símbolo torcido junto a una línea azul que supuso que era un río. El hombre entrecerró los ojos, se limpió las manos en su delantal y asintió hacia el horizonte. «Lugar de guerra», murmuró. «Hace mucho tiempo. Pocos lo sabían.
Menos aún regresaron de allí. No preguntó por qué ella quería ir. La gente sentía cuando una pregunta no les correspondía. Entonces, siguió el río. Se curvaba como la línea en el vestido. No era un camino, sino una memoria en movimiento. Por el camino, notó pequeñas cosas, detalles extraños que solo tenían sentido cuando se detenía a sentirlos. Un poste de cerca chamuscado en la parte superior por una tormenta lejana. Una silla de montar colgada de un riel del granero, cosida con el mismo hilo azul que su madre usaba para remendar sus puños. No eran coincidencias, eran señales, dejadas para alguien que supiera mirar. Caminó sola, comía poco, dormía a la ligera. Pero cada noche, desdoblaba el vestido y lo estudiaba. No solo el mapa, sino la tela misma. Aún conservaba el olor a jabón de lilas, ahora mezclado con un tenue olor a humo. Una vez, en la oscuridad, Hope presionó su rostro contra la tela y por un momento juró sentir la mano de su madre en su espalda como cuando era niña, silenciosa, tranquilizadora, sin decir nada. Cada paso adelante ya no se trataba de encontrar a Elias Holt, sino de entender por qué el camino había sido ocultado. Porque este no era un rastro que se quisiera encontrar fácilmente. Estaba escondido a plena vista, cosido en algo ordinario y gastado, como si su madre supiera que solo alguien que hubiera vivido años de escasez reconocería su significado. Hope no hablaba en voz alta, no lo había hecho en días, pero en su mente seguía haciéndole al mapa la misma pregunta. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Y cada vez que trazaba ese último nombre con el dedo, sentía que no se trataba de encontrar a un hombre. Se trataba de descoser lo que había sido cosido, de seguir la forma de lo que le habían ocultado, y el viento seguía sin dar respuestas. Solo el débil sonido del agua en la distancia y el dolor de sus pies contra la tierra. La lluvia ya había comenzado cuando llegó al puesto de avanzada, no una tormenta, sino una lluvia constante que difuminaba la línea entre el cielo y la tierra, el tipo de lluvia que hacía que todo fuera más tranquilo. Incluso los caballos parecían pisar más suavemente. Entró en la taberna no por comida o refugio, sino porque algo dentro de ella, un instinto o tal vez el dolor, le dijo que se detuviera. La sala olía a tabaco, sudor y patatas cocidas. La gente apenas levantaba la vista. Su abrigo goteaba en el suelo de madera mientras se paraba cerca de la puerta, escaneando los rostros no en busca de reconocimiento, sino de tensión. Ya había aprendido la lección. La gente que conocía a su madre no lo decía. Lo mostraban en la forma en que desviaban la mirada. O no lo hacían. Entonces una voz, baja, curtida, ni ebria ni cruel, simplemente cansada. ¿Ana? Hope se giró lentamente. El hombre en la mesa del fondo era mayor de lo que esperaba, tal vez 40 años. Una cicatriz descolorida seguía su mandíbula como una segunda boca que nunca sanó. No la miraba directamente. Sus ojos se detenían cerca de los de ella, sin saber si tenían permiso. Parpadeó una vez, luego se aclaró la garganta. Quiero decir, Hope, lo dijo como si lo hubiera practicado, como si la palabra hubiera vivido en su boca mucho tiempo, pero nunca hubiera encontrado la forma de salir. No sonrió, no se movió, se quedó sentado, con las manos sobre la mesa, con las palmas hacia abajo. Ella se acercó, pero no se sentó. ¿Cómo sabes ese nombre? Su boca se abrió y luego se cerró. Miró hacia abajo, sacó un pequeño paquete de debajo de la mesa, envuelto en tela y atado con una delgada cuerda de cuero. Lo colocó suavemente sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. Lo guardé. Pensé, tal vez algún día, sin explicación, sin historia, solo un paquete. Cuando volvió a levantar la vista, él ya se había ido. La silla raspó el suelo, la puerta quedó abierta, la lluvia se lo había tragado. Ella se sentó lentamente, con los dedos entumecidos no por el frío sino por otra cosa, expectativa, miedo, algo entre ellos. Desató la cuerda, desenvolvió la tela. Dentro había una fotografía, rota por la mitad. A la izquierda, su madre, el cabello trenzado, los ojos más jóvenes pero inconfundibles. Su mano descansaba sobre el hombro de alguien, pero ese lado estaba quemado, no solo roto, quemado, como si alguien hubiera intentado borrar a quien estuviera allí. Hope la miró por mucho tiempo. El tiempo suficiente para que la taberna se vaciara a su alrededor. El tiempo suficiente para que el fuego en la chimenea se convirtiera en brasas. No lloró. Solo trazó el rostro de su madre con un dedo, una y otra vez, hasta que el papel se calentó bajo su toque. Afuera, la lluvia había cesado, pero el silencio que dejó era más pesado que antes. Salió lentamente, como si temiera que el silencio pudiera hablar. Y tal vez lo hizo,
porque en el espacio donde el extraño había estado, sintió que algo se agitaba. No era memoria, todavía no. Solo un temblor en el pecho, de esos que surgen cuando alguien casi dice la verdad, pero deja el peso de ella para que tú lo cargues. Ella lo cargó, envolvió la foto, la metió junto al vestido y siguió caminando. El granero estaba al borde del campo, como un centinela cansado, sus vigas de madera curtidas por años de sol y tormentas. Solo había llegado allí para pasar una noche, para tener un momento de paz antes del siguiente paso, en un camino que apenas comprendía. Pero la paz era una extraña para ella. Nunca había sido amable. El olor a humo llegó primero, delgado, afilado, como una advertencia. Salió justo a tiempo para ver las llamas lamiendo las sombras, devorando la madera seca más rápido de lo que podía respirar. El vestido, el precioso fragmento de hilo y sangre, estaba atrapado en el caos. El dobladillo se prendió fuego, ennegreciendo las puntadas, borrando el mapa que había cargado como una oración. Cayó al suelo, con el corazón latiendo más fuerte que el crujido del fuego, con las manos buscando desesperadamente salvar lo que pudiera. Pero el fuego era voraz, codicioso. Se llevó la mitad del vestido antes de que pudiera sacarlo, quemado y frágil. Solo una parte quedó intacta, el dobladillo donde el nombre Elías aún estaba cosido en el hilo desvanecido. Dobló la tela chamuscada con cuidado, como si sostuviera una promesa rota. El cielo sobre ella estaba magullado por el anochecer, pesado y silencioso. Al borde del campo encontró algo más, una huella de bota marcada profundamente en la tierra, demasiado grande, demasiado fresca para ser la suya. Cerca yacía una moneda de plata, su superficie opaca, pero aún capturando los últimos rayos del sol. Se arrodilló, pasando los dedos sobre la tierra y la moneda, sintiendo el frío peso de la duda que se asentaba en su pecho. ¿Quién la había seguido? ¿Por qué habían venido? Las preguntas la rodeaban como buitres, afiladas y interminables. El viento agitó los bordes quemados del granero, llevando el olor a madera quemada y a historias perdidas. Cerró los ojos y respiró la noche. El fuego se había llevado mucho, pero no todo, todavía no. Sus manos temblaron mientras envolvía el último trozo del vestido alrededor de sus dedos. El mapa se había ido, pero el nombre permanecía. Elías, un hilo de esperanza que aún brillaba débilmente en la oscuridad. Y en el silencio que siguió, supo que el viaje acababa de empezar. El ayudante del sheriff llegó con el peso de la ley cosido en su abrigo, pero sus ojos guardaban algo más silencioso, una sombra que no pertenecía a la justicia. Cuando pronunció por primera vez el nombre de su madre, su voz vaciló, como si las palabras tuvieran un sabor amargo en su lengua. Llevaba la insignia como una armadura, pero sus manos contaban una historia diferente. Manos que habían sostenido tanto un arma como la culpa. Le ofreció ayuda, pero su mirada nunca se encontró con la de ella. En cambio, llevaba algo escondido bajo su abrigo, un relicario. Pequeño, gastado, su cadena delgada pero fuerte. Afirmó haberlo encontrado hace años, cerca de la frontera donde la tierra terminaba y el silencio comenzaba. Hope lo tocó brevemente cuando él se lo mostró a regañadientes, sintiendo el frío metal contra su palma, y se preguntó qué manos lo habían sostenido por última vez. Los pueblerinos susurraban con voces bajas y urgentes. Un niño, apenas más que un muchacho, le contó de las visitas secretas del ayudante a una casa a las afueras de Cheyenne. Una dama con manos rojas, dijo. Las palabras se quedaron en el aire, densas con un significado que ella no quería descifrar. Manos rojas de sangre, o manos rojas de fuego, o manos rojas por algo más, algo que no podía deshacerse. La confianza se había convertido en una moneda que ya no podía permitirse. Cada palabra, cada gesto, era medido, probado contra la verdad que llevaba dentro. La oferta del ayudante era un camino bifurcado, tanto un refugio como una trampa. Ya no confiaba en las promesas habladas, solo en las cosas que la gente dejaba atrás. El relicario, la moneda, la fotografía quemada. Eran los testigos silenciosos de historias demasiado dolorosas para ser dichas. Ella se quedó al borde del pueblo, con el relicario pesado en el bolsillo, el peso de las historias no contadas presionando sobre sus hombros. La ley había venido por respuestas, pero todo lo que ella quería era la verdad, una verdad escondida bajo capas de silencio, sombra y vergüenza. Y en algún lugar entre las medias verdades del ayudante y los ojos vigilantes del pueblo, aprendió que algunas lealtades son invisibles y algunas traiciones son silenciosas.
Dejó de buscar respuestas el día que su propia voz comenzó a parecerse a la de su madre, no en el sonido, sino en el silencio que se asentaba entre las palabras, denso como una niebla que ni se levantaba ni se desvanecía. El silencio que compartían no era una ausencia, sino una presencia, un lenguaje más antiguo que el habla, tejido de heridas y resistencia. Una noche, en el brillo de una vela parpadeante, soñó con su madre cosiendo. La aguja se movía sin cesar, hilvanando secretos en la tela, deteniéndose solo para susurrar palabras que nunca debían ser oídas por otros. La habitación era pequeña, las sombras largas y el aire pesado con cosas no dichas. Cuando despertó, buscó en el forro del vestido y encontró una carta doblada con cuidado, gastada por el tiempo, sin firmar. Sus dedos temblaron al desdoblarla. Las palabras eran simples, pero cargaban un peso que le oprimió el pecho. La llamé Hope, porque eso es lo que me quitaste. No fue Elías quien le puso el nombre, fue su madre, en un acto de desafío a un hombre que intentó marcarlas a ambas con el silencio y la vergüenza. Ese nombre era un acto de rebeldía, una semilla plantada en tierra secreta, destinada a crecer más allá del alcance de la crueldad. La verdad, se dio cuenta, estaba en capas. No era una historia para ser contada una vez, sino una herida para ser llevada en silencio. El nombre era un comienzo, no un final. Era una promesa a sí misma, susurrada en la oscuridad, de seguir adelante incluso cuando el pasado la arrastraba hacia atrás. En esa quietud comprendió que algunos silencios no son vacío, sino las voces más fuertes de todas. Contienen las historias que no se pueden decir, el amor que no se puede nombrar y la fuerza que no se puede romper. Dobló la carta y la guardó de nuevo en el vestido, con las manos firmes ahora, y con el amanecer se puso de pie, lista para llevar ese silencio un poco más lejos en el camino. El camino se volvió más tranquilo a medida que se acercaba al lugar donde dos ríos se cruzaban. El final del mapa estaba marcado no por un pueblo, ni por una tumba, sino por un banco tallado en piedra. Lo encontró al borde del mundo, un asiento sencillo, desgastado por el viento y la lluvia, frente al flujo interminable del agua, bajo un cielo que no se decidía entre llover o despejarse. No había nadie esperándola, ni figuras en el horizonte, ni huellas en el barro. Solo el murmullo paciente del río, el susurro de la hierba doblándose bajo su propio peso y el latido lento y deliberado de su corazón. Se sentó, con los huesos pesados por las millas que había recorrido, y se permitió escuchar. Debajo del banco, envuelto en tela de aceite y atado con hilo, encontró un libro. Su nombre, escrito con letra temblorosa, la saludó desde la portada. Un nombre no dicho en voz alta, sino inscrito en esperanza y memoria temblorosa. Dentro del libro, un dibujo de niña cayó en su regazo. Una casa, torcida pero firme. Una niña con trenzas, con los brazos extendidos hacia el cielo, y debajo, con una escritura incierta, para la hija que nunca conocí. Sostuvo el libro contra su pecho, con los ojos cerrados, sintiendo que la distancia se acortaba entre ella y las historias que nunca escucharía. El viento se levantó, tirando de las páginas. Dejó que se las llevara, una por una, permitiendo que el río y el cielo fueran testigos de lo que se había perdido, lo que había sobrevivido y lo que permanecería. No cayeron lágrimas. No había necesidad. El banco, el agua, el dibujo sin terminar, se convirtieron en su oración, su agradecimiento y su adiós. Y en el vacío que siguió, sintió que algo se aflojaba en su interior, como si el último hilo finalmente cediera, permitiéndole levantarse, caminar sin nada que probar. La caminata de regreso se sintió diferente, como si cada paso la desatara del peso que había cargado por tanto tiempo. No regresó a la casa, sino al cedro al borde de la pradera, el lugar donde el silencio una vez había sido tan opresivo que era difícil respirar. La mañana estaba despejada, el sol atrapado entre las nubes y la fría promesa de la nieve que se avecinaba. Se arrodilló allí y enterró lo que quedaba del vestido, la tela quemada, los últimos hilos del mapa, el dobladillo que aún conservaba un nombre. Fue un entierro, pero no por el dolor, más bien un nacimiento inverso, un gesto para dejar el pasado con delicadeza, permitiendo que la tierra sostuviera lo que ella ya no podía cargar. Encontró el relicario en su bolsillo, el que había cambiado de manos y recorrido millas, y lo colgó en una rama baja donde la luz de la tarde lo iluminaba perfectamente. Giró lentamente con el viento, atrapando oro y sombra, como si estuviera vigilando. No habló, no había necesidad de palabras, el acto era suficiente, silencioso y seguro. No regresó a casa.
En cambio, sus pasos se dirigieron hacia la llanura abierta, su cuerpo moviéndose más ligero, como si el silencio que la había atado finalmente se estuviera deshilando. El mundo no notó su partida, pero en algún lugar, a 2 días de camino, una historia comenzó a extenderse. La de una chica que fue a buscar un fantasma y dejó atrás una leyenda, y en el silencio que siguió, todo final se sintió como un comienzo, y todo silencio como una especie de respuesta, suave como la esperanza.